Llegué a Ciudad Juárez pensando en entregas y horarios, pero me detuve frente a una mujer que miraba una pared manchada de sangre. Ahí le mataron a su hijo, y nadie vino a ayudarla. Nadie vino a buscar justicia. Me lo dijo sin lágrimas, sin odio, como quien ya no espera nada de la vida. Era una madre que lo había perdido todo, incluso el miedo, incluso la fe. Y yo, que solo venía de paso, me fui con una herida que no era mía, pero que ya no pude soltar. Iba con retraso por la carretera que cruza el corazón seco de Chihuahua, esquivando baches y mirando de reojo el reloj del tablero, cuando vi a una mujer parada junto a un muro lleno de retratos descoloridos, como si esperara que alguno de ellos le respondiera. La curva me obligó a frenar de golpe, y por una razón que aún no logro explicar, me detuve y apagué el motor. Bajé del camión, no por compasión ni por valentía, sino porque había algo en su quietud que me resultaba imposible ignorar. No pedía ayuda, no miraba a nadie. Estaba allí como una estatua del dolor, con la espalda recta, un vestido gris polvoriento y los dedos apretando una cartulina donde apenas se leía: «Busco a mi hijo. Lo arrancaron de mi casa hace 6 meses». ¿Se perdió?, le pregunté, torpemente, sin saber cómo hablarle a alguien que se ha roto por dentro. Ella ni siquiera me miró. «Se lo llevaron», dijo con voz seca. Eran 3, con pasamontañas. Dijeron que era por error. Después nadie supo nada más. Quise apartar la mirada, volver al volante, seguir con mi ruta, pero algo me dejó clavado ahí. No era solo su historia. Era la forma en que lo decía, como si ya ni el dolor le perteneciera. Me ofrecía llevarla a donde necesitara ir, tal vez por redención, tal vez por simple necesidad de no dejarla sola. Dudó unos segundos, y luego subió al asiento del copiloto sin pronunciar palabra. Mientras avanzábamos por las calles rotas de Ciudad Juárez, me habló de su hijo. Se llamaba Samuel. Tenía 17 años. Soñaba con ser enfermero y cuidaba a su hermana menor como si fuera su hija. Le gustaba dibujar retratos con lápiz y ayudaba a su madre en el puesto de comida cada mañana. Una semana antes de que desapareciera, le dijo que sentía que algo malo venía, pero no supo explicarlo. «Me dejó un dibujo bajo la almohada», dijo. «Es de mí, sonriendo. No se parece en nada, pero lo guardo como si fuera la última foto que nos tomamos juntos». No supe qué contestar. Solo seguí manejando hasta que ella me indicó girar a la derecha, luego al fondo de una colonia que parecía detenida en el tiempo, donde las casas estaban abiertas, sin puertas, sin ventanas, y los perros cruzaban la calle sin apuro. «Aquí fue», me dijo de pronto. «Aquí lo sacaron. Aquí me dejaron gritando como loca y nadie salió a mirar». Se bajó y caminó hasta una pared llena de grafitis. Allí, con una tiza blanca, comenzó a escribir el nombre de su hijo. Yo la seguí y, sin entender del todo por qué, le pedí la tiza y escribí el mío también. «¿Perdiste a alguien?», me preguntó sin mirarme. «No», le respondí bajando la voz, «pero creo que me perdí a mí mismo hace mucho». Ella sonrió apenas, como si esa confesión le hiciera menos daño al mundo. Y justo cuando creí que ese era el final de todo, escuchamos un grito a lo lejos. Alguien corriendo, una sombra que se acercaba con una carta en la mano y los ojos desencajados. «¡Doña Lidia! ¡Doña Lidia! Le dejaron esto en la parroquia». La mujer tomó el sobre con las manos temblorosas, lo abrió sin apuro y leyó. Yo esperé en silencio, sin atreverme a preguntar, hasta que ella levantó la vista. «No es de él, pero habla de él», susurró. «Alguien lo vio hace una semana, vivo, en un albergue del otro lado». El corazón me golpeó el pecho. Ella me miró, y por primera vez desde que la vi, sus ojos tenían algo parecido a esperanza. «¿Me lleva?», preguntó, como si temiera que mi respuesta la volviera a romper. «Claro», le dije. «No llegué tarde esta vez».
El camino hacia el albergue no era solo una ruta física, era un descenso emocional a un territorio donde la esperanza y la desesperación convivían como si fueran la misma cosa. Lidia no hablaba, pero su cuerpo lo decía todo. Apretaba la cartulina contra su pecho. Miraba el horizonte como si con eso pudiera adelantar el encuentro, como si bastara con desearlo para volver a tenerlo entre los brazos. Yo tampoco dije mucho. Tenía la garganta cerrada y una presión en el pecho que no se parecía a ninguna otra cosa que hubiera sentido en mis años al volante. Llegamos al cruce del puente internacional a las 2 de la tarde, con el sol reventando el asfalto y una fila interminable de vehículos cargando mercancías, cansancio y secretos. No sabíamos a qué albergue exactamente nos dirigíamos, solo que alguien había dejado una carta, escrita a mano, con el nombre de Samuel y una dirección difusa en el paso. Eso bastaba. No había certeza, pero a veces la fe es eso, avanzar sin ninguna. Mientras esperábamos en el puente, un agente migratorio nos hizo señas para que bajáramos. Lidia tembló. Yo me identifiqué como chofer y expliqué que ella era una madre en busca de su hijo. El oficial, un hombre de rostro duro pero mirada honesta, nos pidió esperar un momento mientras hacía una llamada. Fueron 10 minutos de un silencio sofocante, hasta que regresó y nos entregó un papel con un sello. Hay un albergue con ese nombre. La persona que lo dirige es una monja. Dicen que ha recibido a varios jóvenes recientemente. Vayan con cuidado, pero vayan, dijo, y no fue solo un permiso. Fue un gesto de humanidad que nos sostuvo cuando las fuerzas ya empezaban a flaquear. Cruzamos la frontera como quien atraviesa un umbral invisible entre dos mundos, uno donde los desaparecidos se buscan y otro donde a veces se encuentran. El GPS nos llevó por calles estrechas hasta un edificio modesto de paredes blancas, con una cruz azul pintada en la entrada. Lidia bajó del camión antes de que yo pudiera apagar el motor. Corrió hacia la puerta, tocó con fuerza y esperó como si estuviera frente al mismísimo cielo. Una mujer anciana, con hábito y voz suave, le abrió. ¿Usted es la madre de Samuel?, preguntó la monja sin preámbulo. El silencio de Lidia lo confirmó antes que sus palabras. Yo bajé del camión, me acerqué y la vi tambalearse cuando escuchó lo que ningún corazón está preparado para oír. Estuvo aquí, dijo la monja. Llegó con fiebre, deshidratado, lleno de miedo. No hablaba, solo lloraba. Se quedó 3 días y luego se fue. No nos dijo a dónde. Solo dejó esto. Le entregó un cuaderno pequeño, de pasta negra, con dibujos a lápiz en cada página. Uno de ellos era un retrato de Lidia, sonriendo, con las manos abiertas, como si lo estuviera esperando. Otro dibujo mostraba una casa distinta, con árboles, un río y un puente. Detrás de esa hoja, una frase escrita con trazo inseguro. Si logro cruzar todo, volveré por ti, mamá. Lidia se desplomó en una banca de cemento, abrazando el cuaderno como si fuera su hijo. No gritó, no lloró, solo cerró los ojos y repitió en voz baja: Está vivo, está vivo. Esa noche nos ofrecieron quedarnos en el albergue. Dormimos en camas separadas, pero en un mismo silencio compartido. Mientras intentaba conciliar el sueño, miré el techo agrietado y pensé en todas las madres que nunca reciben un cuaderno, que no tienen ni una carta, ni una pista, ni siquiera una excusa. Pensé en los caminos que cruzamos cada día sin imaginar las historias que se quedan enterradas en ellos. A la mañana siguiente, la monja nos despertó con una noticia que encendió el aire como un rayo. Un joven con la descripción de Samuel fue atendido en la clínica de la misión hace 2 días. Llegó solo, pidió ayuda y dijo que venía buscando a su madre, pero tuvo que salir antes de que lo trasladaran. Nadie sabe a dónde fue. Lidia se levantó como empujada por algo más grande que ella. No preguntó cómo ni cuánto faltaba. Solo dijo: Lo vamos a encontrar, cueste lo que cueste. Y ahí supe que ese viaje no había terminado,
que acabábamos de empezar a cruzar el verdadero desierto. El sol ni siquiera había terminado de alzarse cuando dejamos atrás el albergue y retomamos el camino con dirección incierta, guiados por una mezcla de pistas imprecisas, intuiciones y algo más parecido a la fe que a la lógica. Lidia llevaba el cuaderno de Samuel sobre las piernas, repasando una y otra vez los dibujos como si buscara en ellos una señal oculta, una coordenada, una pista que le revelara el lugar exacto donde su hijo la estaba esperando. Yo conducía con el corazón alerta, no porque supiera a dónde íbamos, sino porque entendía que lo peor no era perderse en el camino, sino perder el motivo por el cual uno sigue avanzando. Pasamos por calles donde los negocios estaban tapiados con láminas oxidadas, donde los niños jugaban en medio del polvo y los autos abandonados, y donde cada rostro parecía cargar con una historia que no quería contar. En una esquina, un joven se nos acercó para vender botellas de agua, y al ver el retrato de Samuel pegado en el tablero, se detuvo en seco. «Ese chavo, lo vi hace unos días», dijo, y sus palabras cayeron como una piedra en el silencio que nos envolvía. Estaba sentado cerca del canal, dibujando algo en una libreta. Hablaba con un señor muy viejo, un loco que duerme bajo el puente. Lidia bajó la ventana de inmediato, y con una calma tensa le pidió que nos llevara hasta allí. El joven dudó, miró hacia ambos lados como temiendo ser visto, y al final asintió. Lo seguimos por un camino de tierra hasta un paso subterráneo, donde el viento olía a humedad y abandono. Debajo del puente, en una cama improvisada con cartones y mantas rotas, un anciano de barba gris dormía con el rostro vuelto al cielo. «¿Usted vio a mi hijo?», preguntó Lidia sin rodeos, arrodillándose frente a él. «¿Samuel?». Dibujaba con lápiz. Tenía la mirada triste pero limpia. El viejo abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño que no quería abandonar, y cuando la vio, sonrió con una ternura inesperada. «Él me dio este», dijo, sacando del bolsillo interior de su camisa una hoja doblada. «Me dijo que si alguien lo buscaba, se la entregara». La hoja tenía un dibujo de una cruz sobre una colina, un árbol inclinado y unas letras torcidas. «Si mamá llega hasta aquí, yo seguiré el camino hacia la luz». No entendíamos el mensaje del todo, pero el anciano, como si pudiera leer nuestras dudas, señaló hacia el norte. «Eso está cerca de San Elizario, un viejo santuario abandonado». Él hablaba de eso como si fuera un lugar seguro. No lo dudamos. Regresamos al camión, agradecimos al anciano y tomamos rumbo hacia la colina que mencionaba. El trayecto fue largo, con el polvo alzándose tras nosotros y el aire volviéndose cada vez más denso. En el camino, paramos en una tienda a comprar agua, y mientras yo pagaba, Lidia salió corriendo al escuchar una radio que transmitía una noticia. Un joven sin identificación había sido atendido en un puesto médico improvisado a las afueras del pueblo, con signos de deshidratación y golpes, pero había huido antes de que pudieran hacerle preguntas. Era él. «No me preguntes cómo lo sé, pero era él», me dijo con la voz quebrada y la mirada encendida. Cuando por fin llegamos al santuario, el lugar estaba desierto. La capilla tenía las puertas abiertas y las bancas cubiertas de polvo. Pero ahí, justo frente al altar, había una vela encendida, una mochila vieja y otro dibujo, clavado con una piedrecita sobre una de las bancas. Esta vez no era un retrato, sino una familia tomada de la mano, caminando hacia una casa con un letrero que decía «Hogar». Lidia se quedó sin aire. Se arrodilló frente a ese dibujo como si fuera un milagro tangible. «Está cerca, yo lo siento», dijo, mientras las lágrimas le corrían sin pausa. «Mi hijo está buscándome igual que yo a él». Y entonces, mientras el sol comenzaba a caer y el viento movía las cortinas de la vieja capilla, un ruido nos sobresaltó. Pasos, respiración agitada, una figura al fondo del pasillo. «¡Samuel!», gritó Lidia,
antes de poder confirmarlo. El chico se detuvo en seco. Tenía la ropa sucia, las mejillas hundidas, pero sus ojos eran los mismos. «Mamá», murmuró él con la voz rasgada, temblando como si no creyera que lo que veía fuera real. «¿Eres tú de verdad?». Y en ese instante, el tiempo se detuvo. El silencio que cayó en esa pequeña capilla de San Elizario fue tan absoluto que hasta el viento pareció contener el aliento. Lidia no se lanzó sobre su hijo, ni gritó, ni corrió. Se quedó ahí, de rodillas, mirando a Samuel como si le costara creer que la vida le estaba devolviendo lo que el mundo le había arrancado sin explicación. Él, en cambio, dio un paso tembloroso hacia ella, y luego otro, hasta que su cuerpo colapsó sobre el suyo, como si por fin hubiera llegado al único lugar donde no le dolía respirar. «Pensé que no me ibas a encontrar», dijo él, con voz quebrada. «Pensé que nadie me estaba buscando». Lidia le acarició el cabello sucio y reseco. Lo abrazó como si su cuerpo pudiera protegerlo del tiempo, del miedo, de todo lo que había tenido que soportar. Yo no supe qué hacer, así que me quedé de pie, testigo de un momento tan frágil como un milagro maltratado. Después de unos minutos, Samuel se apartó con esfuerzo y comenzó a contar lo que ninguno de nosotros estaba preparado para oír, que lo habían confundido con otro muchacho, que lo retuvieron en una casa en la periferia de Juárez, que escuchaba gritos por las noches y rezaba en silencio para que nadie lo nombrara. Un día, en medio del caos, una redada lo salvó sin saberlo. Escapó entre la confusión, cruzó por zonas desérticas, sin documentos ni rumbo, buscando señales que lo llevaran a alguien que lo recordara. «Encontré un refugio, pero me echaron», dijo con la mirada baja. «Tenía miedo de preguntar por ti, pensé que si te habían dicho que estaba muerto, no iba a soportar que ya me hubieras olvidado». Lidia lo miró con una ternura feroz, esa que solo puede tener quien ha sangrado en silencio durante demasiadas noches. «Jamás dejé de buscarte», respondió abrazándolo de nuevo. «Ni un solo día. Esa noche no volvimos al albergue. Dormimos los tres en el camión, estacionado frente al santuario, con las ventanas entreabiertas y las luces apagadas. No hizo falta decir mucho más. Samuel se durmió recostado sobre el regazo de su madre, como si todo el dolor acumulado se hubiera drenado de golpe con solo sentir sus manos otra vez. Yo me quedé despierto un rato más, mirando las estrellas, pensando en lo injusto que era el mundo y en lo hermoso que podía llegar a ser en los momentos más inesperados. A la mañana siguiente, Lidia me pidió que los llevara de vuelta a Ciudad Juárez, a su casa, no para quedarse ahí, sino para cerrar ese capítulo con la dignidad que merecían. Cuando llegamos, los vecinos salieron al ver el camión. Algunos se quedaron boquiabiertos al ver a Samuel, otros no pudieron contener el llanto. La niña más pequeña del barrio lo abrazó sin entender nada, solo con la alegría inocente de que alguien importante había regresado. En los días que siguieron, ayudé a Lidia a gestionar papeles, a conseguir asistencia médica para Samuel, a contactar una organización que se encargaba de víctimas de desaparición forzada. No me lo pidió, no me debía nada, pero algo en mí necesitaba hacerlo. Era como si ese viaje no solo hubiera sido para que ella encontrara a su hijo, sino para que yo me reencontrara con partes de mí que había dejado olvidadas entre paradas y carreteras. Un día antes de irme, Samuel me entregó un dibujo. Era mi camión, estacionado frente a un muro con muchos rostros. En el centro, él y su madre, tomados de la mano, y yo, a un lado, con una mano sobre su hombro. Detrás, una frase escrita con letras grandes. «Gracias por no pasar de largo». No dije nada, solo lo abracé, y cuando retomé la ruta, con el motor rugiendo bajo mis pies y el viento golpeando los espejos, supe que esta vez no iba cargando mercancía. Iba cargando algo mucho más valioso. La certeza de que incluso en los lugares más rotos, aún hay historias que merecen ser encontradas, y que a veces
Detenerse unos minutos puede cambiar toda una vida.